Hoy vamos a explorar un tema fascinante y lleno de misterio. ¿Cómo era la vida de las personas antes del diluvio? Seguro te has preguntado alguna vez cómo vivían aquellos hombres y mujeres antes de que el mundo cambiara para siempre bajo las aguas. ¿Eran tan diferentes de nosotros? ¿Realmente existían seres extraordinarios en esa época? ¿Y por qué llegó el juicio divino que lo cambió todo? Antes de sumergirnos en esta increíble historia, quiero que pienses en esto. ¿Y si el mundo de antes del diluvio no fuera solo una leyenda, sino el reflejo de una sociedad perdida en el tiempo? Si te gusta descubrir los misterios ocultos en las historias bíblicas y quieres conocer más sobre el mundo antiguo, sus costumbres y el mensaje que nos dejaron, suscríbete al canal y activa la campanita. Ahora sí, vamos a comenzar desde el principio. La historia del diluvio es una de las más impactantes de la Biblia. La encontramos en el libro del Génesis, capítulos 6 al 9. Dios, al ver la creciente maldad de la humanidad, decidió purificar la tierra con un diluvio universal. Pero, ¿qué llevó a Dios a tomar una decisión tan drástica? Vamos a descubrir cómo era la vida de esos antiguos habitantes y qué fue lo que realmente desencadenó el gran diluvio. ¿Estás listo? Acompáñame en esta travesía hacia el pasado. El relato bíblico nos presenta un mundo completamente diferente al que conocemos hoy. Según las Escrituras, la Tierra estaba cubierta por una especie de capa de vapor, como una bóveda que protegía el planeta. Esto hacía que el clima fuera uniforme y estable, sin lluvias intensas ni estaciones extremas. Imagina un entorno donde los días eran templados, la vegetación abundaba y no había tormentas violentas. La longevidad humana era asombrosa. Hombres y mujeres vivían varios siglos, algunos llegando a los 900 años. ¿Te imaginas convivir con tus antepasados por tantas generaciones? Eso significaba también un vasto conocimiento acumulado, transmitido de padres a hijos. En este contexto, la vida parecía pacífica y próspera. La gente trabajaba la tierra, construía comunidades y vivía en familia. Pero este mismo ambiente de armonía fue transformándose. La humanidad comenzó a desviarse del propósito inicial de Dios, eligiendo caminos de violencia y corrupción. Otro aspecto asombroso de ese mundo antiguo era la existencia de seres extraordinarios, los Nefilim. Se dice que eran gigantes, descendientes de los hijos de Dios y mujeres humanas, y causaron mucho terror y caos. Estas criaturas contribuyeron al declive moral de la humanidad, mientras el corazón de los hombres se iba endureciendo cada vez más. Este escenario tan peculiar y sombrío prepara el terreno para entender lo que estaba por venir, un juicio inevitable y el llamado de Dios a Noé. La vida antes del diluvio giraba en torno a familias extensas y comunidades organizadas. Los hombres y mujeres de esa época vivían en grupos familiares grandes, donde las generaciones convivían bajo el mismo techo. Imagina vivir junto a tus padres, abuelos, bisabuelos e incluso tatarabuelos, todos compartiendo historias y conocimientos acumulados por siglos. La actividad principal era la agricultura. La tierra fértil y el clima constante facilitaban el cultivo de alimentos. Además, la ganadería prosperaba con animales domesticados que garantizaban el sustento. Pero no solo se dedicaban a la agricultura. Se dice que algunos pueblos desarrollaron tecnologías avanzadas para su época, creando herramientas sofisticadas para el trabajo y construcciones resistentes que perduraban en el tiempo. ¿Y qué decir de sus creencias? A pesar de vivir en un entorno que parecía tan próspero, el corazón humano comenzó a desviarse. La sociedad empezó a sumirse en prácticas inmorales y actos de violencia que crecían día tras día. Algunos estudiosos sostienen que estos avances tecnológicos se usaron para el mal, creando armas o instrumentos de destrucción. Por otro lado, los gigantes o Nefilim jugaban un papel importante en esta sociedad. Eran temidos y respetados por su fuerza, pero su existencia también contribuía a la decadencia moral. La mezcla de seres humanos con ángeles caídos trajo caos, y el temor hacia estos gigantes aumentó la desesperación colectiva. Este estilo de vida llevó a una sociedad dividida. Mientras unos pocos permanecían fieles a Dios, la mayoría se dejaba arrastrar por la corrupción. Pero, ¿qué pasaba mientras tanto con Noé, el único justo en esa generación? ¿Cómo fue su misión en medio de un mundo que parecía haber perdido el rumbo? La corrupción se extendió como una plaga. La violencia, el egoísmo y el desprecio por el prójimo se convirtieron en parte de la vida diaria. Los valores morales parecían haber desaparecido por completo. La gente hacía lo que quería, sin considerar las consecuencias de sus actos. Los Nefilim, esos gigantes descendientes de ángeles caídos y humanas, no solo eran imponentes por su tamaño, sino también por su actitud despiadada. Se convirtieron en tiranos, sembrando el miedo entre los habitantes. Su presencia contribuyó al deterioro social y espiritual,
convirtiendo el mundo en un lugar lleno de caos y desesperación. En medio de esta decadencia, Dios observaba la corrupción que se había apoderado de la humanidad. El libro de Génesis nos cuenta que Dios se lamentó de haber creado al hombre, al ver que sus pensamientos eran continuamente malos. El corazón humano se había endurecido tanto que parecía imposible encontrar alguna señal de bondad o arrepentimiento. Sin embargo, en medio de tanta maldad, había una luz: Noé. Dios vio en él a un hombre justo y recto, alguien que mantenía su fe y sus principios a pesar de la influencia negativa de su entorno. Fue entonces cuando Dios tomó una decisión drástica: purificar la tierra mediante un gran diluvio. Pero antes de ejecutar su plan, Dios le dio a la humanidad una última oportunidad: 120 años para arrepentirse y cambiar sus caminos. Durante ese tiempo, Noé recibió la misión de construir el arca, una embarcación inmensa que salvaría a los justos y a los animales. Noé comenzó su tarea mientras advertía a sus vecinos sobre el inminente juicio. Sin embargo, nadie le creyó. La gente se burlaba de él, lo llamaban loco, y continuaban viviendo como si nada estuviera por suceder. ¿Cómo sería vivir esos años sabiendo que el fin se acercaba, pero viendo a tu alrededor a personas que simplemente no escuchaban? La fe de Noé fue puesta a prueba, pero él continuó con su labor, obedeciendo a Dios contra toda esperanza. Dios le indicó a Noé que reuniera a su familia y a los animales en el arca, pues el diluvio estaba a punto de comenzar. Fue un momento solemne y lleno de incertidumbre. Mientras Noé obedecía cada indicación divina, la gente seguía en su vida cotidiana, sin preocuparse por lo que estaba a punto de ocurrir. El arca estaba lista. Los animales llegaban en parejas: aves, mamíferos, reptiles, todos obedeciendo la orden divina de entrar al refugio. Imagina el asombro de aquellos que observaban cómo esas criaturas se alineaban pacientemente, como si supieran que dentro de esa estructura encontrarían la salvación. Finalmente, Noé y su familia subieron al arca. Dios mismo cerró la puerta, sellando el destino de quienes quedaron afuera. En ese momento, el cielo empezó a oscurecerse de manera inusual. Una lluvia intensa comenzó a caer. Lo que al principio parecía una tormenta común pronto se convirtió en un diluvio incontrolable. Las fuentes del abismo también se rompieron, haciendo que el agua brotara de la tierra. Las personas que antes se burlaban de Noé ahora gritaban desesperadas, pidiendo entrar al arca. Tocaban las puertas, clamaban por misericordia, pero era demasiado tarde. El juicio ya había comenzado. Durante 40 días y 40 noches, las lluvias no cesaron. Las aguas crecieron hasta cubrir montañas, arrasando aldeas y ciudades. El sonido de la lluvia golpeando el arca era constante, mientras Noé y su familia oraban en silencio, comprendiendo la magnitud de lo que estaba sucediendo. Dentro del arca, el ambiente era de reflexión y tristeza. Aunque estaban a salvo, sabían que el mundo que conocían ya no existiría cuando las aguas se retiraran. La obediencia de Noé había salvado su vida y la de los animales, pero el costo era inmenso. El diluvio no solo destruyó la corrupción del mundo antiguo, sino que también dejó una lección para las generaciones futuras: la importancia de escuchar y obedecer la voz de Dios, incluso cuando parezca absurdo o improbable. Cuando las lluvias finalmente cesaron y el arca descansó en el monte Ararat, Noé comprendió que un nuevo comienzo estaba por delante. Pero esa historia la conoceremos en otro momento. Después de 150 días, el arca se posó sobre las montañas de Ararat. El agua seguía cubriendo gran parte de la tierra, pero poco a poco empezaba a descender. Noé y su familia permanecían en oración, esperando pacientemente el momento en que Dios les indicara que podían salir. Pasaron semanas antes de que Noé decidiera enviar un cuervo para ver si las aguas habían disminuido. El cuervo iba y venía, sin encontrar un lugar donde posarse. Luego, Noé envió una paloma, que también regresó sin noticias. Días después, volvió a intentarlo y esta vez la paloma trajo una rama de olivo en su pico, la señal de que la vida estaba resurgiendo. Finalmente, cuando la tierra se secó por completo, Dios le ordenó a Noé que saliera del arca junto con su familia y todos los animales. Fue un momento de alivio y gratitud. Noé, consciente de que Dios había cumplido su promesa, construyó un altar y ofreció sacrificios de agradecimiento. El arco iris apareció en el cielo como símbolo de una nueva alianza. Dios prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio y bendijo a Noé y a su descendencia, ordenándoles multiplicarse y llenar nuevamente el mundo. A partir de ese momento, la humanidad tuvo una segunda oportunidad. Noé y su familia comenzaron a trabajar la tierra, criar animales y reconstruir sus vidas. Aunque el mundo anterior había quedado atrás, esta nueva era estaba marcada por la lección que habían aprendido: vivir en obediencia y gratitud hacia Dios.
La vida después del diluvio fue un constante recordatorio de que la fe y la rectitud pueden salvarnos, incluso en medio de los mayores desafíos. La historia de Noé y el diluvio no solo es una advertencia sobre la corrupción moral, sino también un mensaje de esperanza y renacimiento. Noé y su familia, los únicos sobrevivientes de la antigua civilización, entendieron que su misión no solo era repoblar la tierra, sino también preservar la fe y la obediencia que los había salvado del diluvio. Lo primero que hicieron al salir del arca fue ofrecer un sacrificio de gratitud. Noé construyó un altar y ofreció animales puros en holocausto. El aroma agradable llegó hasta Dios, quien bendijo a Noé y su descendencia, reafirmando su pacto con la humanidad. El arco iris en el cielo simbolizó esa promesa eterna. Nunca más un diluvio destruiría toda la vida sobre la tierra. Imagina el desafío que significaba empezar de nuevo. La tierra, aunque fértil, había cambiado. Todo lo que conocían había desaparecido bajo las aguas. Noé y su familia comenzaron a cultivar la tierra, domesticar a los animales y reorganizar su vida. Era el comienzo de una nueva civilización, pero el recuerdo del juicio estaba fresco en sus mentes. Dios también les dio nuevas instrucciones. Ahora podían comer carne además de los productos de la tierra, pero con la advertencia de no consumir la sangre. Además, estableció el principio de justicia: quien derrame sangre humana, por el hombre será su sangre derramada. Era una señal de que esta nueva humanidad debía vivir bajo principios claros de respeto y justicia. Con el paso del tiempo, los hijos de Noé comenzaron a formar nuevas comunidades. Sem, Cam y Jafet se convirtieron en los padres de las naciones que poblarían el mundo. La vida florecía de nuevo, pero siempre bajo la sombra de la advertencia que el diluvio representaba. Sin embargo, como suele suceder, con el tiempo la humanidad fue olvidando la lección. El orgullo y el ego volvieron a surgir en el corazón de algunos, y la historia de la Torre de Babel sería el próximo capítulo en el que el hombre intentaría alcanzar el cielo por sus propios medios. La historia de Noé nos recuerda que incluso después de una segunda oportunidad, el corazón humano puede desviarse si no permanece en constante obediencia a Dios. Es un mensaje atemporal que sigue resonando hasta nuestros días. Los hijos de Noé comenzaron a poblar la tierra y sus descendientes se multiplicaron rápidamente, formando clanes y comunidades que se dispersaron por distintas regiones. Sin embargo, a medida que crecían en número, también lo hacía su ambición. Una de las historias más impactantes de esta nueva etapa es la de la Torre de Babel. Las personas, en lugar de esparcirse como Dios había ordenado, decidieron unirse en un solo lugar. Querían construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo, no para honrar a Dios, sino para hacerse un nombre y evitar ser dispersados. Imagina la escena: miles de hombres trabajando juntos, levantando una construcción colosal, convencidos de que podían alcanzar el cielo con sus propias fuerzas. El proyecto de la Torre de Babel no era solo un acto de ingeniería, sino un símbolo de orgullo y autosuficiencia humana. Dios observó esta actitud desafiante y decidió intervenir. Para evitar que continuaran con su plan, confundió su lenguaje. De un momento a otro, los trabajadores dejaron de entenderse entre sí. La comunicación se rompió y el proyecto se detuvo. Incapaces de coordinarse, comenzaron a dispersarse por toda la tierra, cumpliendo finalmente el mandato divino de llenar el mundo. Este evento marcó el nacimiento de las diversas lenguas y culturas del mundo. La torre, que alguna vez fue un símbolo de unidad humana, se convirtió en una ruina que recordaba el peligro del orgullo desmedido. La historia de la Torre de Babel no solo refleja la resistencia del hombre a obedecer a Dios, sino también la consecuencia de querer alcanzar el poder absoluto por medios propios. Incluso después de la lección del diluvio, el corazón humano seguía siendo propenso al error. ¿Qué nos enseña esta historia? Que la unidad sin propósito divino puede conducir al caos. No se trata solo de construir grandes cosas, sino de hacerlo con humildad y respeto hacia el Creador. Aunque la humanidad se había multiplicado de nuevo después del diluvio, el recuerdo de esa catástrofe no tardó en desvanecerse en la memoria colectiva. Las generaciones posteriores empezaron a formar sus propios mitos y tradiciones, algunas de las cuales todavía conservaban un eco de la gran inundación, pero muchas otras se alejaron del relato original. Noé y sus descendientes continuaron viviendo en la región montañosa donde el arca se posó. El linaje de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, comenzó a extenderse por distintas tierras, dando origen a naciones y pueblos que eventualmente formarían la diversidad étnica que hoy conocemos. Sin embargo, a medida que la humanidad se expandía, también lo hacía su inclinación a olvidarse de Dios. Algunas culturas comenzaron a adorar a múltiples deidades, olvidando el pacto que Dios hizo con Noé, simbolizado en el arco iris.
Otras comenzaron a construir ciudades poderosas, enfocándose más en el poder terrenal que en la espiritualidad. La familia de Noé, especialmente a través de Sem, mantuvo el conocimiento de Dios y la promesa del pacto. Pero incluso dentro de su descendencia, surgirían conflictos y divisiones que marcarían el futuro de la humanidad. Las diferencias culturales, las lenguas diversas y las ambiciones individuales provocaron guerras y alianzas, lo que poco a poco configuró el mapa del mundo antiguo. A pesar de las advertencias del diluvio y el caos posterior en Babel, el hombre volvió a caer en el orgullo y la autosuficiencia. Era evidente que el problema no era solo el entorno o las circunstancias, sino la condición interna del corazón humano. A lo largo de la historia posterior, Dios seguiría buscando maneras de guiar a la humanidad hacia la redención. Desde la línea de Sem eventualmente surgiría Abraham, el hombre elegido por Dios para llevar adelante un pacto que marcaría la historia de Israel y el futuro de la fe. Esta historia nos muestra que, aunque el diluvio purificó la tierra físicamente, el verdadero desafío siempre fue transformar el corazón humano. La humanidad recibió una nueva oportunidad, pero el libre albedrío y las decisiones individuales seguirían marcando el rumbo de la historia. A lo largo de esta narración, hemos visto cómo la humanidad, a pesar de recibir advertencias claras, continuó por un camino de corrupción y orgullo. El diluvio fue un acto de juicio, pero también de renovación. Noé y su familia tuvieron la oportunidad de comenzar de nuevo, pero el corazón humano demostró ser complejo y rebelde, incluso después de experimentar el poder de Dios. La historia de Noé y el diluvio nos enseña que el mayor desafío de la humanidad no es enfrentarse a las adversidades del entorno, sino transformar su propia esencia. El orgullo, la autosuficiencia y el olvido de los principios divinos llevaron al colapso de una civilización. Incluso después de sobrevivir al diluvio, la humanidad pronto cayó nuevamente en el error al construir la Torre de Babel, intentando alcanzar el cielo por su propio mérito. Pero también aprendemos que Dios no abandona a su creación. Después del diluvio, Él hizo un pacto con Noé, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con agua. El arco iris se convirtió en el símbolo de esa promesa, recordándonos que, a pesar de nuestras fallas, siempre hay una oportunidad de redención. Esta historia también nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio comportamiento. ¿Estamos repitiendo los errores del pasado? ¿Estamos construyendo torres de Babel en nuestra vida, confiando en nuestras propias fuerzas en lugar de buscar la guía divina? El legado de Noé nos invita a vivir con humildad, gratitud y respeto hacia Dios. Nos recuerda que incluso cuando el mundo parece volverse caótico, siempre hay esperanza para aquellos que mantienen su fe y obediencia. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, déjanos tu comentario y comparte tu perspectiva. ¿Qué enseñanza sacas de esta historia? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir explorando juntos las historias bíblicas y sus profundas lecciones para la vida actual. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video.